Buenas noches, Darks. Hoy vengo a contarles 3 relatos sobre sucesos paranormales en cementerios, que no deberían escuchar de noche y mucho menos si están solos. La primera historia de hoy se titula El misterio de la tumba olvidada. Era una fría noche de otoño, el tipo de noche en la que la niebla se levanta del suelo como una manta espectral, envolviendo todo a su paso. Había escuchado historias sobre el viejo cementerio en las afueras de la ciudad, un lugar que, según decían, estaba maldito. Se decía que aquellos que se atrevían a entrar en la parte más antigua del cementerio no volvían a ser los mismos. La leyenda hablaba de una tumba olvidada, oculta entre las sombras de los mausoleos, donde reposaba el cuerpo de alguien que nunca encontró la paz. Impulsado por una mezcla de escepticismo y curiosidad morbosa, decidí ir a comprobarlo por mí mismo. Sabía que era una locura, pero la tentación de descubrir la verdad era demasiado fuerte. Tomé una linterna, me puse una chaqueta gruesa y me dirigí hacia el cementerio, sintiendo una mezcla de emoción y temor en el estómago. El camino hacia el cementerio estaba desierto, y cuanto más me acercaba, más denso se volvía el aire, como si algo invisible estuviera presionando sobre mí. Cuando llegué a la entrada, las enormes puertas de hierro forjado chirriaron al abrirse, un sonido que resonó en la quietud de la noche. Respiré hondo y entré, sintiendo que cada paso que daba me llevaba más y más lejos de la seguridad del mundo que conocía. El cementerio estaba en silencio, roto solo por el crujido de las hojas secas bajo mis pies. A medida que avanzaba, las lápidas parecían más viejas y desgastadas, como si hubieran estado allí por siglos. La luz de la linterna apenas penetraba la niebla, creando sombras que parecían moverse y retorcerse en la periferia de mi visión. A pesar del frío, un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Finalmente, llegué a la parte más antigua del cementerio, donde los mausoleos se alzaban como gigantes oscuros contra la luna menguante. Era aquí donde la leyenda decía que estaba la tumba olvidada. Me detuve, intentando escuchar algo, cualquier cosa, pero el silencio era absoluto, como si el mundo hubiera dejado de existir a mi alrededor. De repente, algo llamó mi atención. Una tumba, a diferencia de las demás, estaba cubierta de musgo y enredaderas, casi oculta por completo. Era una lápida sencilla, sin nombre, solo una fecha, pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue la sensación de frío intenso que emanaba de ella. No era el tipo de frío que se siente en la piel, sino uno que parecía penetrar hasta los huesos, hasta el alma. Sin poder evitarlo, me acerqué, sintiendo que algo me empujaba hacia adelante. Mientras me inclinaba para ver más de cerca, la linterna parpadeó y se apagó. El pánico me golpeó de inmediato, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano fría y huesuda en mi hombro. Me congelé, incapaz de moverme, el terror me consumía. Giré lentamente la cabeza, esperando ver algo aterrador, pero no había nadie. Aún así, el frío permanecía, y la sensación de ser observado se intensificó. La niebla a mi alrededor comenzó a moverse, formando figuras indistintas que parecían bailar en la oscuridad. En mi mente, una voz susurró algo ininteligible, como un lamento antiguo. En un acto de desesperación, encendí la linterna nuevamente, y para mi sorpresa, la luz volvió. Pero lo que iluminó me dejó sin aliento. La tumba había cambiado. Donde antes solo había musgo y enredaderas, ahora había una inscripción en la piedra, como si hubiera sido grabada recientemente. Las palabras eran claras: aquí yace aquel que nunca encontró la paz. El miedo se convirtió en terror absoluto cuando sentí el suelo temblar bajo mis pies. Retrocedí rápidamente, pero tropecé y caí al suelo. Fue entonces cuando vi que la tierra alrededor de la tumba comenzaba a moverse, como si algo estuviera intentando salir. Mis manos temblaban mientras intentaba levantarme, pero el suelo era resbaladizo y frío. Con el corazón martilleando en mi pecho, finalmente logré ponerme de pie y corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron, sin mirar atrás. Sentía que algo estaba persiguiéndome, algo que no pertenecía a este mundo. Podía escuchar susurros, risas macabras, y el sonido de algo arrastrándose justo detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la entrada del cementerio, las puertas se cerraron de golpe detrás de mí, como si una fuerza invisible las hubiera empujado. Caí de rodillas, jadeando, mi cuerpo temblando incontrolablemente. El silencio volvió, pero el terror no desapareció.
Regresé a casa esa noche, pero nunca volví a ser el mismo. No puedo explicar lo que ocurrió en ese cementerio, ni quiero intentarlo. Todo lo que sé es que desde esa noche he tenido pesadillas recurrentes, sueños en los que esa tumba olvidada aparece y siempre, siempre, siento que alguien me observa desde las sombras. Si alguna vez te encuentras en un cementerio, especialmente en uno antiguo, ten cuidado. No desafíes lo desconocido. A veces, las cosas que han sido olvidadas deberían permanecer así. Porque hay lugares donde la muerte no es el final, y aquellos que yacen en tumbas olvidadas pueden estar esperando, solo esperando, por alguien lo suficientemente temerario como para despertarlos. La segunda historia de hoy se titula El cementerio del silencio eterno. Todo comenzó cuando me mudé a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, casi idílico, rodeado de campos verdes y colinas suaves. La gente del pueblo era amable, pero había algo extraño en ellos, una cierta reticencia a hablar sobre el cementerio que se encontraba a las afueras del pueblo, en la cima de una colina. A pesar de mi curiosidad, todos evitaban el tema, como si el simple hecho de mencionarlo pudiera atraer algo oscuro y peligroso. Un día, mientras conversaba con un anciano en la tienda local, decidí preguntar sobre el cementerio. Su rostro se tensó y, después de un largo silencio, solo dijo, es mejor no hablar de eso. Algunos lugares están mejor olvidados. Esto, por supuesto, solo avivó mi interés. ¿Qué podría ser tan aterrador en un cementerio antiguo? Después de todo, solo era un lugar de descanso para los muertos, ¿verdad? Decidí ir por mi cuenta. Era una noche sin luna, perfecta para una visita rápida, o eso pensé. Tomé mi linterna y me dirigí hacia la colina. A medida que me acercaba, el aire se volvía más frío, y el viento que silbaba entre los árboles parecía llevar susurros lejanos. Llegué a la entrada del cementerio, un arco de hierro forjado cubierto de musgo, con una inscripción casi ilegible que rezaba, el silencio es eterno. Al cruzar el umbral, una sensación extraña me invadió, como si el tiempo se detuviera. El cementerio estaba en completo abandono. Las lápidas eran viejas y desgastadas, muchas de ellas cubiertas de musgo y enredaderas. Caminé entre ellas, tratando de leer los nombres, pero la mayoría estaban demasiado erosionados para distinguirlos. A lo lejos, vi una gran cripta, más imponente que las demás. Me dirigí hacia ella, sintiendo una atracción inexplicable. A medida que me acercaba, el silencio se hacía más y más opresivo, hasta el punto de que podía escuchar los latidos de mi corazón con claridad. La cripta estaba parcialmente abierta, la puerta de piedra apenas entreabierta, como si alguien hubiera salido o intentado entrar. Al asomarme, un olor rancio y antiguo me golpeó, un olor a tierra y algo más, algo que no pude identificar. Encendí la linterna y apunté hacia el interior. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que no reconocí, y en el centro, un ataúd de piedra cubierto de polvo. Algo dentro de mí me decía que me alejara, pero la curiosidad era más fuerte. Empujé la puerta un poco más y entré. El aire era denso y pesado, y cada paso resonaba como un eco interminable. Me acerqué al ataúd, y al limpiarlo con la mano, vi que también estaba cubierto con los mismos símbolos extraños. Me incliné para examinarlo más de cerca y, de repente, la tapa se movió ligeramente. Un escalofrío recorrió mi espalda y retrocedí instintivamente. Antes de que pudiera hacer algo más, escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, el aire había cambiado, y el silencio se volvió aún más pesado, como si estuviera cargado de electricidad. Sentí una presencia, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, observándome. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y decidí que ya era suficiente. Me di la vuelta para salir, pero la puerta de la cripta se cerró de golpe con un estruendo que reverberó en mi pecho. Me quedé paralizado, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Intenté empujar la puerta, pero no se movía. Fue entonces cuando escuché los susurros. Eran suaves, apenas audibles, pero claramente no eran producto de mi imaginación. Provenían de todas partes y de ninguna a la vez, palabras en un idioma que no entendía. Mi corazón latía con fuerza mientras los susurros se volvían más insistentes, más cercanos. En un intento desesperado,
Comencé a golpear la puerta, gritando por ayuda, pero el silencio exterior era absoluto. Era como si el cementerio estuviera aislado del resto del mundo, atrapándome dentro de su oscuridad. Los susurros se convirtieron en voces, voces que parecían provenir de todos los rincones de la cripta. Podía sentir una presencia detrás de mí, algo que se acercaba lentamente, y no me atreví a girarme. El miedo se convirtió en terror cuando la temperatura cayó bruscamente y un viento helado comenzó a girar en la cripta, levantando polvo y hojas secas. Las voces se mezclaron en un murmullo ensordecedor, y fue entonces cuando sentí una mano fría en mi hombro. No era una mano humana, sino algo mucho más antiguo, algo que no debería existir. Me giré rápidamente, y lo que vi me dejó sin aliento. No puedo describirlo con exactitud, porque lo que sea que estaba ahí no tenía una forma definida, pero sus ojos, esos ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, una luz que parecía absorber toda la esperanza, todo el calor. Estaba paralizado, incapaz de moverme, y las voces se intensificaron, como si estuvieran celebrando mi llegada. En un último esfuerzo por sobrevivir, cerré los ojos y comencé a murmurar una oración, cualquier cosa que pudiera sacarme de ese lugar. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a abrir los ojos, la puerta estaba abierta. La cripta estaba en silencio nuevamente, y la presencia había desaparecido. No esperé a que algo más sucediera, corrí lo más rápido que pude fuera de ese lugar maldito. Cuando finalmente llegué a mi casa, me di cuenta de que el tiempo no había pasado como debería. Lo que para mí fueron minutos dentro de la cripta, en realidad habían sido horas. Nunca volví a ese cementerio, y desde entonces, he evitado hablar del tema con cualquiera. Pero, aún hoy, cuando la noche es lo suficientemente oscura y el silencio se vuelve demasiado profundo, siento que algo me observa desde las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar lo que dejé atrás. La tercera historia de hoy se titula La sombra del sepulturero. Hace unos años, trabajaba como periodista para un pequeño periódico local. Era el tipo de trabajo que me llevaba a cubrir todo tipo de eventos, desde ferias hasta funerales. Pero hubo una asignación en particular que cambió mi vida para siempre, una que nunca debí aceptar. Una tarde de otoño, mi editor me llamó a su oficina y me entregó una carpeta. Dentro había fotos de un cementerio abandonado a las afueras de la ciudad. La última persona que lo había visitado, un urbanista que inspeccionaba la zona para un nuevo desarrollo, había renunciado abruptamente, negándose a hablar de lo que había visto. El rumor en la redacción era que había algo extraño en ese lugar, algo que no podía explicarse fácilmente. La tarea era simple, investigar y escribir un artículo sobre el cementerio. Mi editor, con una sonrisa, me dijo que sería una historia interesante, algo para llenar las páginas de la edición de Halloween. No podía negarme, era una oportunidad para destacar. Así que, sin pensarlo dos veces, acepté. La tarde en que fui al cementerio, el sol ya estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de un tono anaranjado. El camino que llevaba al lugar era un sendero viejo y descuidado, flanqueado por árboles que parecían retorcerse bajo el peso de los años. Con cada paso que daba, sentía una creciente sensación de incomodidad, como si estuviera siendo observado. Finalmente, llegué a las puertas de hierro forjado del cementerio. Estaban oxidadas, y al empujarlas para entrar, produjeron un chirrido agudo que me puso los pelos de punta. El cementerio en sí estaba cubierto de maleza, con lápidas inclinadas y mausoleos que parecían a punto de colapsar. El aire estaba pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Caminé entre las tumbas, tomando notas y fotos, tratando de captar la atmósfera del lugar. Cuanto más me adentraba, más notaba que el silencio era casi absoluto. No había el canto de pájaros, ni el zumbido de insectos, solo el sonido de mis propios pasos sobre las hojas secas. Fue entonces cuando vi algo que llamó mi atención. En una de las esquinas más alejadas del cementerio, había una pequeña cabaña de piedra. No estaba en los mapas antiguos que había revisado antes de venir. Intrigado, me acerqué. La cabaña era antigua, con paredes cubiertas de musgo y una puerta de madera que apenas se sostenía. Decidí entrar. El interior estaba oscuro y húmedo, con un olor rancio que me hizo dudar por un momento. Usé mi linterna para iluminar el lugar y lo que vi me dejó helado.
En el centro de la cabaña había una mesa de piedra y sobre ella, viejas herramientas de sepulturero, oxidadas y cubiertas de polvo. Pero lo más inquietante fue el libro que estaba abierto sobre la mesa. Sus páginas estaban llenas de notas y dibujos, todos relacionados con prácticas de enterramiento y, lo que es más extraño, con rituales antiguos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras hojeaba el libro. Las anotaciones estaban hechas en una letra temblorosa, casi ilegible, pero una frase se repetía varias veces: el sepulturero guarda el descanso eterno, pero nunca descansa. Al leer esas palabras, un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El miedo comenzó a crecer dentro de mí, pero traté de mantener la calma. Era solo una vieja cabaña, me repetí. No había nada que temer. Sin embargo, decidí salir y continuar mi exploración afuera. Al salir de la cabaña, noté que la luz del día se estaba desvaneciendo rápidamente y una espesa niebla comenzaba a levantarse desde el suelo. Decidí que ya era suficiente por un día y me dirigí hacia la salida del cementerio. Pero, para mi sorpresa, cuando llegué a las puertas, algo estaba mal. No importaba cuánto las empujara, no se abrían. Era como si estuvieran selladas por alguna fuerza invisible. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré a mi alrededor, buscando otra salida, pero todo estaba envuelto en la niebla. Fue entonces cuando lo vi. Una figura en la distancia, apenas visible entre las lápidas. Era alta y delgada, vestida con ropas oscuras y un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Estaba inmóvil, observándome. Llamé a la figura, pensando que podría ser alguien que vivía cerca y que tal vez podría ayudarme. Pero no respondió. Comencé a caminar hacia ella, pero a medida que me acercaba, sentí que algo no estaba bien. La figura no se movía, no respiraba. Cuando estuve a unos metros de ella, la luz de mi linterna reveló lo que en realidad era una estatua. El alivio que sentí fue breve. La estatua era una representación espeluznante de un sepulturero, con una pala en una mano y una expresión de fatiga en el rostro. Pero lo más aterrador fue que, a pesar de ser de piedra, sus ojos parecían seguirme. Dando un paso atrás, escuché un sonido de tierra removiéndose a mis espaldas. Me giré rápidamente y vi que una de las tumbas cercanas estaba abierta. La tierra había sido apartada, y el ataúd estaba expuesto. Sentí que mi corazón se aceleraba mientras la figura en la tumba se levantaba lentamente. Era un hombre, con ropas de sepulturero, el rostro pálido y demacrado, pero sus ojos eran los mismos que los de la estatua. El hombre, o lo que quedaba de él, se giró lentamente hacia mí, su boca se abrió en un susurro que apenas podía escuchar. «No debiste venir», dijo. Mi mente entró en estado de pánico, y comencé a correr, tropezando y cayendo sobre las tumbas. Podía escuchar pasos pesados detrás de mí, cada vez más cerca. Finalmente, llegué a las puertas nuevamente, y esta vez, al empujarlas con todas mis fuerzas, se abrieron de golpe. Corrí sin mirar atrás, solo deteniéndome cuando llegué a la seguridad de mi coche. Respirando con dificultad, miré una última vez hacia el cementerio, y allí, en la entrada, vi la figura del sepulturero, mirándome fijamente desde la distancia. Regresé a la redacción esa noche, pero no pude escribir el artículo. Mi editor me preguntó qué había pasado, pero solo pude balbucear una excusa antes de salir apresuradamente. Desde entonces, he evitado cualquier mención de cementerios y he renunciado a mi trabajo como periodista. Pero a veces, en la quietud de la noche, todavía siento esos ojos sobre mí, observando desde las sombras, esperando el momento en que me atreva a regresar. Si estas historias te han dejado con los pelos de punta y quieres escuchar más relatos de terror y misterio, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas historias. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.